Hola, muy buenas tardes. Hoy les hablaré sobre el control de convencionalidad. Primero, antes que nada, ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son el conjunto de decisiones que han realizado los órganos jurisdiccionales sobre una materia o caso determinado, estableciendo así un sentido de interpretación concreto para un determinado caso y sirviendo a cualquier magistrado para poder tomar una decisión concreta y correcta. El control de convencionalidad es aquella complementación mutua de los órganos jurisdiccionales o tribunales nacionales, junto con los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Se puede dar de dos maneras, internacional e interno. Empezamos a hablar por la internacional. Consiste en juzgar un caso concreto sobre un determinado acto o norma interna de derecho interno de un país y si éste resulta compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. En consecuencia, si no es compatible con la Convención, se dispondrá la reforma, abrogación o inaplicación de dichos actos o normas. Igualmente procede en el supuesto en el que el Estado no haya cumplido con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos por la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza por vía jurisprudencial imposición al Estado para poder tomar medidas legislativas o de otro carácter para lograr su finalidad. Este control abarca desde leyes, normas con rango de ley, reglamentos e incluso a la misma Constitución. En todo caso, se lo conoce como el control supranacional. Por otro lado, el interno, esta forma de control se realiza en el interior de un estado y se encuentra a cargo de los magistrados locales. Consiste en la obligación que tienen los magistrados en verificar que las normas que tienen los estados que se van a aplicar a un caso concreto sean compatibles a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también verificar que la interpretación sea adecuada a la jurisprudencia que la Corte ha establecido. El control de convencionalidad se halla al servicio de la justicia y de la seguridad jurídica, pues no es su objetivo dispersar las normas, sino reunirlas y sistematizarlas. El control de convencionalidad puede practicarse a petición de parte, o incluso puede ser realizado de oficio. De oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que es el mismo juez que lo practica sin que nadie lo haya solicitado. Esto es en el caso cuando se practica en el control internacional, pero en el interno es la misma corte quien obliga al juez local. El objetivo del control. Se busca analizar la norma que se aplicará y se determinará si es convencional o no lo es. En todo caso, se pone en conocimiento que este control es un análisis de una confrontación normativa. Si en caso se declara la inconvencionalidad, la norma carece de efectos jurídicos. En efecto, la norma no es aplicada, pero no es derogada. Bueno, en conclusión, el control de convencionalidad consiste en que si una norma de un país que no es compatible con la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana obligará a que inapliques esa norma para el caso concreto. También les hablaré sobre el control de convencionalidad ex oficio, el cual también es muy importante, ya que este control de convencionalidad ex oficio es la obligación de todos los jueces y las autoridades del Estado mexicano de aplicar en los asuntos de que tiene conocimiento los derechos humanos previstos en la Constitución y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. ¿Cuál es el antecedente de todo esto? El antecedente de todo esto, yo creo que todos lo recordaremos, la sentencia del caso de Rosendo Radilla, planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de forma vinculante, o sea, obligatoria, hizo que el Estado mexicano reformara su constitución exactamente en el artículo primero, de nuestra constitución, en el cual el 10 de junio
del año 2011 se reforma el artículo primero y establece los derechos humanos como una parte fundamental del Estado mexicano. En este caso resulta algo muy importante, ya que esto hace que el marco constitucional del control de convencionalidad ex oficio sea el artículo 1, que obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, y el artículo 133, que establece la supremacía constitucional para que todas las autoridades salvaguarden y hagan cumplir la Constitución de nuestro país, en este caso también los derechos humanos. Ahora, el parámetro de análisis del control de convencionalidad ex oficio va a ser, en primer lugar, los jueces y las autoridades en los asuntos de que tengan conocimiento. Tendrán que hacer valer y respetar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En segundo lugar, tendrán que hacer valer la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tercer lugar, tendrán que observar también lo que disponen los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. En cuarto lugar, tendrán que aplicar los criterios pertinentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los asuntos de que el Estado mexicano haya sido parte. Y en quinto lugar, tendrán que tomar como orientador en sus asuntos esos criterios de jurisprudencia en los asuntos en los que el Estado mexicano no haya sido parte. Eso será el parámetro de análisis para el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Ahora, ¿qué tienen que hacer las autoridades? En primer lugar, deben de actuar interpretando el sentido amplio esos derechos humanos, favoreciendo a las personas en la forma más amplia que posean. En segundo lugar, deben de actuar también en sentido estricto, es decir, cuando haya diferentes leyes, preferir aquella que sea más acorde y que favorezca más a las personas en sus derechos. Y en tercer lugar, dejar de aplicar esa ley que vaya en contra o que vulnere los derechos humanos. Esos serían los tres aspectos que deben tomar las autoridades en cuestión. Bueno, esto sería todo por ahora y espero les haya gustado el video. Recuerden, mi nombre es Abdallah Ramírez. Nos vemos hasta la próxima.